Gloria al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo número 17, versículos 8 al 16. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Lo leeré en la Nueva Traducción Viviente. Es la cita bíblica en la cual nos vamos a basar para el mensaje que vamos a escuchar hoy. Dice la palabra del Señor, ahí va a aparecer en la pantalla. Luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí que te alimente. Por favor, repita la palabra viuda. Vamos, más fuerte, diga viuda. Esto es importante en este mensaje. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaban juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Otra vez, no tengas. Repita esa frase conmigo fuerte. 1, 2, 3. No tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Queridos hermanos, hoy vamos a compartir una palabra que hemos titulado el poder de la honra. Quiero que lo repita conmigo fuerte a la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. El poder de la honra. Por favor, toque al que tiene a su lado, tóquelo de la mano, ponga la mano en el hombro y dígale: el poder de la honra. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que los cristianos, los hijos de Dios, los que estamos aprendiendo a seguir a Dios, deberíamos un día entender y comprender. La honra es uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado en la vida. Y no solamente es un regalo, la honra es un vínculo protector de las relaciones más importantes. Lo vuelvo a repetir: la honra es un vínculo protector de las relaciones más importantes. La primera relación que nosotros los seres humanos tenemos en la vida es con nuestros padres. Y la única forma de proteger la relación con los padres es a través de la honra. Por eso Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Después, cuando nosotros vamos creciendo, llega el matrimonio, llega el hogar. Y el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas: honroso sea en todos vuestro matrimonio. Si no hay honra, los matrimonios colapsan, porque la honra es la que permite que las relaciones estén protegidas. Y con Dios no es la excepción. Cuando se trata de Dios, Dios espera que nosotros vivamos de tal manera que nuestra vida lo honre a Él. ¿Cuántas personas no se han dado cuenta que es como si tuvieran un cántaro, una cubeta, y todo lo que echaran dentro de esa cubeta se perdiera y se desperdiciara? La razón es esta: cuando no hay honra, la vida se agrieta. Cuando no hay honra, la vida se daña. Cuando no hay honra, haces mucho pero alcanzas poco. Y esta historia de la palabra sí que me deja ver la realidad de cómo una persona puede practicar la honra en su vida. Y escuche, no le estoy hablando de una persona que estaba bien, le estoy hablando de dos personas que estaban muy mal en su vida. Permítame contextualizarlo con el profeta Elías. Él recientemente había ganado una batalla
a través de un acto supremamente hermoso en el monte Carmelo. Elías se había enfrentado a Acab, a varios profetas de Baal y a su propia esposa llamada Jezabel, la esposa de Acab. Y dice la palabra que luego de un acto de ritual y de sacrificios quedó demostrado que el verdadero Dios era el Dios de Elías. Dios le había dado la victoria a este hombre en el monte Carmelo. El capítulo 18 del primer libro de Reyes nos cuenta la maravillosa historia. Pero si algo he encontrado es que luego de una victoria posiblemente nosotros podríamos estar expuestos a ataques del enemigo. Que hoy tengas una victoria no significa que todo siempre va a estar bien. Que hoy tengas una victoria significa que necesitas volver a depender de Dios, porque el enemigo está alzando planes en contra de los hijos de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Dios le demuestra su poder, Dios le demuestra su respaldo, hasta que aparece Jezabel, la esposa de Acab, y le dice: que me maten los dioses si no te mato a ti, Elías. Cuando Elías escuchó eso, pregúnteme qué le dio. No tiene que preguntarme con más fuerza, pregúnteme qué le dio. Le dio miedo. Imagínense cómo era de peligrosa Jezabel, que al mismísimo profeta del fuego le dio miedo a esa señora. Levante todos los hombres la mano y dice: Señor, guárdame de una Jezabel, por favor. Qué peligro. Esa señora era un demonio. Amenaza a Elías, y tras esa amenaza Elías entra en una crisis depresiva. Y dice la palabra que se va, se aísla en una cueva y dice: yo me quiero morir, yo no soy nadie. Y ahí viene Dios a consolarlo. Elías estaba pasando un momento difícil. Lo primero que hace Dios es mandarle comida a través de los cuervos. Él no estaba bien, Elías estaba mal. Pero luego de esto aparece una instrucción de Dios, y Dios le dice: ahora quiero que te levantes y te vayas a Sarepta de Sidón, porque le he ordenado a una mujer que te alimente. Y ahí es donde aparece el primer principio del que hoy te voy a hablar. La honra se manifiesta cuando en primera instancia aprendemos a obedecer a Dios. Repita conmigo fuerte, diga: donde hay honra. Fuerte, diga: donde hay honra, hay obediencia a Dios. Es el primer principio que te quiero dar. El poder de la honra se manifiesta cuando hay obediencia. Elías recibe una instrucción, y la instrucción es: vete a esa tierra. No era una tierra judía, era una tierra pagana. Y en medio de esa tierra pagana le dice: le ordené a una viuda que te alimente. Vamos al versículo y leámoslo nuevamente, por favor. Versículo 8 y 9. Dice la palabra del Señor: luego el Señor le dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda allí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Lo primero que encuentro en esta palabra es que la obediencia a Dios se mide cada vez que Él nos da a nosotros instrucciones. No espere que las instrucciones de Dios sean instrucciones que a nuestros ojos o a nuestros oídos sean comprensibles. A veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que ni usted ni yo alcanzamos a entender. Míreme a los ojos. Usted sabe que era ir a ser alimentado por una viuda. El sistema social decía que las viudas eran lo más bajo y lo más pobre de la sociedad. La viuda era tan importante a los ojos de Dios que el profeta Zacarías dice que una de las cosas que Dios espera de nuestra espiritualidad es que no nos olvidemos de tres tipos de personas. La Biblia dice que no debemos desamparar nunca a una viuda, nunca a un huérfano y nunca a un extranjero. Esta clase de personas a los ojos del Señor, mire, todo lo que usted siembra en una viuda, en un huérfano o en un extranjero, no se quedará sin recompensa a los ojos del Señor. La Biblia lo enseña, y es tan poderoso. Escuche lo que le voy a decir. Alabe a Jesús con fuerza. Y esto es tan poderoso que algunos aquí lo han vivido. Quienes se trasladaron a este país como extranjeros algún día.
Yo sé que usted recuerda a esas personas que le tendieron la mano. Yo sé que usted recuerda a esas personas de buen corazón que le abrieron puertas aunque otros se las cerraron. Esa clase de gente tiene los cielos abiertos, porque Dios le dijo al pueblo: nunca se olviden que ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Por lo tanto, no tienen mi bendición si maltratan a un extranjero. Pero este pasaje no está hablando del extranjero, está hablando de una viuda. Y esto lo refrenda el Nuevo Testamento. Santiago dice: la verdadera religión es pensar en la viuda, en el huérfano y no corromperse. Vuelve Dios a ratificarlo. Pero escúcheme, ¿para qué existía esta población? Existía para que la gente les diera a ellos. Pero ¿está escuchando la instrucción de Dios? Dios está mandando a Elías para que la viuda le dé a él. Diga conmigo: esto es raro. No, dígalo fuerte, diga: esto es raro. Debería ser al revés. Elías tendría que llegar con bendición donde la viuda. Pero Dios le dice: le ordené una viuda que te bendiga a ti. Le ordené una viuda que te alimente a ti. Y escuche esto, usted se va a dar cuenta que hay momentos en la vida donde Dios a usted le va a demandar obediencia en cosas que humanamente usted no entiende y usted no logra comprender. Usted se va a dar cuenta que hay cosas en las cuales Dios a veces te va a pedir y te va a decir: quiero que sueltes eso. Señor, pero ¿cómo lo voy a soltar si esto es demasiado importante para mí? Si yo no tengo esto, ¿qué va a ser de mi vida? Nunca reniegues de una instrucción de Dios, que si Dios te pide algo, no es para dejarte mal. Cada vez que Dios pide algo es porque te quiere dar mucho más de lo que Él te está pidiendo. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo aquí. La obediencia es una demostración de honra. ¿Cómo puede un hijo decir que honra a sus padres si no los obedece? A ver, levante la mano todos los que tenemos hijos pequeños, jóvenes, adolescentes o que viven con nosotros. Levante la mano. Cada vez que usted le dice a un hijo: hágame el favor y recoge la ropa ya. Si él dice: usted sí que molesta, ya voy, espérese. Usted no lo puede ver a uno tranquilo. Ese muchacho está actuando con honra, ¿sí o no? ¿Qué es honra? Honra es obediencia. Recoja la ropa. Sí, mamá, sí, señora. Recoge la ropa y va a llevar la ropa sucia. Eso se llama honra. Eso se llama obediencia. Pero si no hay obediencia, la honra se anula. Y algo te quiero decir: la primera llave que abre puertas a la honra en la vida se llama la obediencia. Si tú estás conversando con una mujer que no es tu esposa y Dios en la palabra dice que eso no se hace, cuando tú cortas con esa mujer, tú estás honrando a Dios. Así no diga amén, así es. Honra. Cuando viene la oportunidad de hacer un negocio ilícito y tú sabes que eso no es correcto, y tú has aprendido por la palabra, tu sentido común te ha enseñado que eso no se hace. Cada vez que tú cierras una puerta a lo que no es correcto y dices: yo voy a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Pastor, la oportunidad está buena. Sí, la oportunidad está buena, pero yo he decidido obedecer a Dios. Quien obedece a Dios está demostrando que lo honra. Pero si no hay obediencia, no hay honra. El problema es que a veces obedecer cuesta mucho, porque no esperes que Dios te dé explicación cada vez que va a hacer sus movimientos sobrenaturales. Los movimientos sobrenaturales de Dios se fabrican en instrucciones raras y extrañas. No entiendo, y Dios dice: no quiero que entiendas, quiero que me obedezcas. No te comprendo, no necesitas comprenderme, quiero que me obedezcas. Pregúntele a José lo que él sentía cuando, estando bien, portándose bien, sin hacer nada malo, terminó preso en una cárcel por una mujer que se ensañó en contra de él. Pero José decidió hacer lo correcto. José decidió caminar en integridad. Y dice la palabra que cuando llegó el copero, cuando llegó el panadero, José les interpretó los sueños y le dice a aquel
aquel copero: por favor, no te olvides de mí, háblale de mí a Faraón. Pasaron 2 años. Pregúntele a José si no se sintió mal. Pregúntele a José si no decía: Señor, ¿cuánto tiempo más tengo que esperar aquí? Pero el que camina en obediencia, aunque no entienda los movimientos de Dios, tarde o temprano verá la mano de Dios en su vida. El que camina en obediencia, aunque no entienda los designios de Dios, tarde o temprano verá el poder de Dios en su vida. Esta generación necesita volver a obedecer a Dios. Pero estamos ante un mundo que quiere priorizar su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Yo grabé un disco, les conté la historia, ¿cierto? Mueva la cabeza así, les acabo de contar. Y a mí Dios me dio una palabra profética a mis 19 años. Y fue realmente a través de una profeta de Dios. Porque así como hay profetas buenos, también hay profetas falsos. Y abundan hoy por hoy. Y esta mujer de Dios habló a mi corazón y me dijo: Dios te ha dado una voz que se va a escuchar en todo el mundo. Y seguido de esa profecía, yo en ese tiempo cantaba en la alabanza en la iglesia. Y seguido de esa profecía apareció un empresario 4 años después de esa profecía. Yo tenía 23 años. Y Dios lo usó para pagar la grabación completa de mi disco. Yo no tenía con qué pagarlo. Yo no tenía económicamente con qué hacerlo, pero Dios trajo a un hombre desde afuera y pagó cada centavo hasta que grabamos el disco. Hicimos el lanzamiento, fue una gran bendición. Y después de ese lanzamiento empecé a viajar por distintos lugares. Fue mi primera vez en Estados Unidos, pude ir a otros países. Estaba feliz porque sentía que Dios estaba cumpliendo lo que Él me había prometido. ¿Alguien lo ha sentido alguna vez? Levánteme la mano y gríteme amén, que usted dice: pastor, creo que estoy en el sueño de Dios, creo que estoy en la respuesta de Dios. Era tanta felicidad para mí que hasta le dije a mi esposa: alístese, mija, y que se alista les campos, que voy detrás de él. Ahí vamos. Y empezó Dios a abrir puertas. Fue un año precioso, viajamos, canté, fue lindo todo lo que pasó. Pero una vez termina ese año, inmediatamente termina ese año, como para estos meses de diciembre, yo tomo mis redes sociales y hago una publicación que dice: agenda abierta. ¿Usted para qué pone agenda abierta? ¿Para que lo llamen? ¿Para que lo inviten? ¿Para que le digan: venga, cante aquí? Claro que sí. Había ido a medios de comunicación, a emisoras, a canales, de todo. Dije: agenda abierta. Pregúnteme quién me llamó. Que me pregunte quién me llamó. Nadie me llamó. Nadie. Ni siquiera: pastor, ¿cómo está? Nada, no me decían nada. Y en ese momento yo entré en una crisis, porque no entendí lo que Dios hizo. Le dije: tú me diste este disco, tú me diste una profecía, tú me abriste puertas y tú me las estás cerrando. Y si hay algo que cuesta en la vida, es obedecer a Dios cuando Él te quita cosas que tú jamás pensaste que ibas a perder. Si hay algo difícil, es obedecer a Dios cuando Él te cierra puertas que tú mismo habías abierto. Hermanos, fue una crisis de fe. Y en ese momento aparece mi pastor y me dice: hijo, necesito que te vayas a pastorear a una de nuestras sedes que está en un momento de crisis y de dificultad. Y yo le dije: no, mi pastor, yo no quiero. Y me dijo: yo no le estoy preguntando si quiere, le estoy diciendo que se tiene que ir a pastorear esa iglesia. Pregúntame por qué yo no quería ir. No, si no me pregunta con curiosidad, no le respondo. Otra vez, 1, 2, 3. Porque era un barrio peligroso. Pregúnteme por qué más. Porque la iglesia estaba en una crisis. Pregúnteme por qué más. Porque yo era cantante, yo quería cantar, yo no quería predicar. Pregúnteme por qué más. Porque era una iglesia pequeñita. Y el problema no es que sea pequeñita. El problema es que era una iglesia grande. Hay muchos líderes, muchos en la alabanza. Si no está uno, hay otro. Pero en la iglesia pequeñita, si no está el pastor, no hay culto. Entonces yo decía: si yo me voy para allá y de pronto me invitan, no voy a poder cantar. Entonces yo no quiero ir. Pero ahí es donde aparece la honra a Dios.
y dije: Señor, yo no quiero, pero te voy a obedecer. Mi esposa estaba embarazada de Anita, nuestra segunda hija, y nos fuimos a pastorear aquella iglesia por un año. Y lo que pasó después, yo no lo lograba entender. Usted sabe lo que se siente, usted siendo un pastor tan joven y tan guapo, usted siendo un pastor tan muchacho, empezando apenas a vivir, siendo pastor porque no quería ser pastor, siendo pastor porque lo habían puesto como pastor aunque usted no quería ser pastor, pastoreando una obra que usted jamás pensó que iba a pastorear. Me metía con Dios, me arrodillaba, preparaba la predicación, y cuando salía al templo a predicar, habían personas que llegaban a la iglesia y cuando veían al muchachito y decían: este no es el pastor de la iglesia, se paraban y se iban delante de mí. ¿Sabe lo que siente mi corazón? Yo decía: Señor, tanto desprecio, ¿por qué me desprecian de esa manera? Si yo no estoy aquí porque yo quería, yo estoy aquí porque tú me mandaste a hacerlo, Señor. Pero ahí es donde aparece la honra, porque lo que tú estás viendo como una tragedia, Dios lo está viendo como un proceso. Lo que tú estás viendo como una desgracia, Dios lo está viendo como una temporada en la que te está enseñando, en la que te está puliendo, en la que te está diciendo: no se trata de la gente, se trata de que tu corazón me honre, porque Dios bendice a aquellos que aprenden a obedecerlo aún en medio de los momentos de dificultad. Si alguien me está entendiendo, gríteme aleluya, gríteme amén en esta preciosa y hermosa tarde. ¿Y sabe qué pasó? En esa pequeña iglesia yo me enamoré de la palabra del Señor. En esa pequeña iglesia yo me di cuenta que yo no solamente sabía cantar. Ahí en ese desierto fue donde aprendí a predicar. Ahí me enseñó Dios a amar su palabra, a predicarla, al punto que hoy en día, si alguna vez usted llegó a ver una predicación de esta vasija de barro, si alguna vez usted llegó a ver algo que Dios hizo a través de esta vasija de barro, tengo que decírselo: esta vasija de barro se quebró y Dios la volvió a hacer en esa iglesia a la que yo no quería ir. Cuando tú obedeces, en medio de tu obediencia, Dios va a levantar y va a reconstruir tu nueva mejor versión, tu nueva temporada. Alguien tiene que decirme amén. No te entiendo, no lo entiendas, obedécelo y Él hará. Si ese aplauso es para Jesús, déselo con toda su fuerza, por favor. Obediencia, obediencia a Dios. Naamán fue donde el profeta Eliseo y le dijo: tengo lepra. Y Eliseo ni salió a verlo, le mandó razón y le dijo: báñese 7 veces en el río. Y Naamán dijo: pero en mi tierra hay mejores ríos. Bendito esclavo que le dijo: mi señor, si él le hubiera mandado a hacer algo bien difícil, usted lo hubiera hecho. ¿Qué le cuesta? Báñese las 7 veces que él dijo. Naamán obedeció la instrucción loca de Dios, y después de 7 veces su cuerpo salió renovado de la lepra. A Dios le gusta ponernos a obedecer cosas que no entendemos, porque una cosa es obedecer lo que a usted le gusta y otra cosa es obedecer lo que usted no entiende. Cuando usted obedece lo que no entiende, usted le está diciendo: Señor, es que no se trata de lo que mis ojos ven, no se trata de lo que mi mente entiende. Si tú lo mandaste, yo te voy a obedecer, porque Dios bendice a través de la obediencia, y en cosas pequeñas y sencillas es donde nacen los más grandes milagros. Si tu corazón aprende a obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, gríteme amén si me está entendiendo, por favor. Déjeme mostrarle lo segundo. El poder de la honra no solamente se manifiesta en la obediencia, sino en segunda instancia, la honra se manifiesta cuando aprendes a darle el primer lugar a Dios. Felicito a todos los que están tomando nota. Escriba esto, por favor. Segundo, aprende a dar el primer lugar a Dios. Vamos al versículo 10 y al versículo 14, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 10 al 14. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿tú podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa.
Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Míreme a los ojos y escuche esto. No pierda de foco esto. Ellos estaban en medio de 3 años y medio de sequía. Era una situación muy difícil. No habían cosechas, no había agricultura. La gente estaba pasándola muy mal. Había muchísima escasez. Y de hecho, en medio de una temporada difícil, Dios manda a Elías donde esta viuda. Y la instrucción que Elías le da a la viuda es: por favor, en medio de todo, cuando ella le lanza la respuesta y le dice: ¿podrías darme algo de comer? La viuda fue sincera. La viuda no le estaba mintiendo. Le dijo: mire, señor, yo no tengo pan, agua le voy a regalar. Claro, ¿cómo no le voy a dar agua? Un vasito de agua no se le desprecia a nadie. Claro que le voy a dar agua. Pero el Elías le dice: venga ya, y también pan. Una vez en mi país hubo un señor, un indigente, estaba en una panadería de las personas que habitan la calle. Y yo estaba comprando algo de pan y él me dice: tengo tanta hambre, vecino, ¿usted me podría regalar por favor un pan para comer? Yo le dije: claro que sí, con mucho gusto. ¿Cuál pan quieres? Quiero ese pan. Y escogió un pan grande. Claro, con mucho gusto. Y me dice: pero también una ponimalta, también un yogur. Pero no me lo pidió bien, me lo pidió con rabia. Y también un pedazo de salchicha. ¿Qué señor este? ¿Cómo se siente usted cuando alguien le pide las cosas de mala gana, de mala forma? A usted no le dan ganas de dar, ¿verdad? O sea, yo estoy respondiendo a tu necesidad, pero no te pases, brother. Imagínese Elías, la pobre viuda bien llevada. ¿Me regala agua? Sí, señor, ya le trae agua. Ya se estaba yendo por el agua cuando le dice: hey, y pancito también. Levante la mano todos los que les gusta el pan aquí. No, tranquilo, se les nota, pero levántela. Todos los que nos gusta el pan, eso es. El Elías pide agua y pide pan. La respuesta de la viuda fue honesta y le dice: mire, señor, yo quiero que usted me entienda, yo no tengo nada aquí de comer. Tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. Iba a mezclar eso, iba a hacer una tortita, y literalmente después de esto mi hijo y yo nos íbamos a echar a la muerte, porque no había nada que hacer. Y mire la instrucción del profeta. Aquí es donde viene la importancia de dar el primer lugar. Versículo 13. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero, diga conmigo: primero. Otra vez, ¿pero qué? Pero primero cocina un poco de pan para mí, y luego con lo que te sobre prepara la comida para ti y para tu hijo. Pues el Señor tu Dios, Dios de Israel, dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Míreme a los ojos, por favor. Honrar es aprender a darle a alguien el primer lugar. La honra se manifiesta con lo primero. La honra se manifiesta cuando lo primero que sale de mí es para esa persona. Por ejemplo, cuando estamos celebrando los cumpleaños y usted empieza a partir la torta, el pastel, ¿a quién es al primero el que se le da? Al cumpleañero. Todos van a comer torta, pero el buen pedazo y el primer pedazo que se sirve es ¿para quién? Para el cumpleañero. ¿Por qué lo hacemos así? Porque eso se llama honra. Las aerolíneas, por ejemplo, cuando usted va a tomar un vuelo, ¿quiénes son los primeros en subirse al avión? ¿Quiénes son los primeros en abordar el avión? Los clientes que más pagan a la aerolínea, los clientes que más vuelan con la aerolínea. ¿Qué hace la aerolínea? Los honra y les dice: como ustedes son mis mejores clientes, ustedes se suben de primero. Y no solamente se suben de primero, les dan mejor comida y les dan mejor trato. Pastor, eso es injusticia. Eso no es injusticia, eso es honra. Esa gente viaja más, paga más, produce más. Hay que tratarlos bien. No estoy de acuerdo con eso. Pues entonces pague más para que lo traten bien. Es honra. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Cuando yo llego a hacer migración en algún país, siempre llego a hacer una fila, pero hay una fila que siempre está desocupada, y es la fila para las personas ancianas.
Es la fila para las personas que tienen reducción, que tienen su movilidad reducida. Es la fila para las mujeres embarazadas. ¿Por qué no las ponen a hacer la misma fila que a nosotros? Porque les están honrando. Les están diciendo: usted que ya tiene sus años, que ya tiene su edad avanzada, no se me quede tanto tiempo paradita, avance por aquí que le vamos a dar una atención privilegiada porque usted tiene honra. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Una mujer embarazadita, siga porque usted tiene honra. En mi país anteriormente se usaban los autobuses para poderse mover. Y recuerdo que a veces yo salía de la universidad cansado para irme a la casa, y yo me sentaba al bus, y a mí me enseñaron desde pequeño que cada vez que una mujer, sea cual sea su edad, se sube a un bus, si yo estoy sentado, tengo que pararme y cederle la silla a esa mujer, sea quien sea. Y un día venía yo tan cansado, hermano, y me senté yo ahí. Cuando de repente el autobús para y se empieza a subir gente, le voy a confesar la verdad, yo me hice el dormido. Y viene una señora y se para frente a mí así, me ve dormido, y escucho yo las siguientes palabras: qué maleducados estos muchachos, no se levantan para ceder la silla. Señor, qué pena, estaba dormido, yo no quería pararme, pero me paré y le cedí el asiento. Eso se llama honra. Hombres que están aquí, caballeros que están aquí, honra es que si su señora tiene que cargar una bolsa pesada, usted no la deja. Y así no diga amén. Así es. Honra es que yo no voy a dejar que tú pases una aflicción si yo te puedo servir. Escúcheme. Darle a alguien o a algo el primer lugar es una muestra de honra. Honramos no solamente cuando cedemos una silla especial. Hace un tiempo fuimos a predicar una iglesia bella, hermosa en República Dominicana, y cuando entramos, ellos tenían unas sillas que parecían unos tronos. Literalmente parecían unos tronos. Mi esposa y yo entramos, y me dice el hermano que nos está atendiendo: pastores, ustedes van ahí. Yo le dije: no, hermano, yo no merezco tanto. Bien montañero, y me va a sentar allá. Yo dije: no, pastor, no, le dije: no, déjeme aquí, por favor, déjeme aquí. Pero ellos no lo hacían por mal, lo hacían por honra. La honra no solamente se manifiesta así, la honra también se manifiesta, escuche bien, cuando nosotros vamos a dar un regalo especial. Por ejemplo, cuando usted le va a dar un regalo especial a una persona importante, ¿qué le das? Le das algo valioso, le das algo importante, porque es una manera de mostrar honra. En otras palabras, note que todo lo que yo le estoy explicando y cada uno de los ejemplos que estamos escuchando, la honra se fundamenta en dar lo primero, pero también en dar lo mejor. Lo vuelvo a repetir: el que honra da lo primero, pero también da lo mejor. Les voy a contar dos testimonios. Primer testimonio. Recuerde que el profeta Elías nunca le dijo a la viuda que no comiera. El profeta Elías no le quitó la comida a ella. Le dijo: vamos a comer, pero vamos a comer todos. Lo único es que al primero que tú le vas a servir es a mí. Y después de que yo coma, todos vamos a comer. La llevó a tomar de lo poco y a decirle: lo primero, entrégamelo a mí. Pero antes de decirle eso, le advierte y le dice: no tengas miedo. ¿Por qué razón? Porque una de las razones por las cuales la gente no honra a Dios es porque tiene miedo. Una de las razones por las cuales la gente no honra a Dios es porque dice: pastor, es que si yo le doy a Dios, después ¿qué va a pasar conmigo? Hermanos, yo pasé de una situación muy difícil. Les contaba en el retiro esta mañana a las parejas, una situación que por años nos afectó a nosotros, y fue por el área económica. Pasamos muchas dificultades, y no fue un ataque del diablo ni del enemigo, no. ¿Sabe por qué fue? Pregúnteme por qué fue. Por nuestro desorden financiero. Mi esposa y yo vivimos una temporada de mucho desorden.
de gastar lo que no podíamos gastar, de vivir como no podíamos vivir, de comprar lo que no podíamos comprar. Y eso pasa facturas en la vida. Yo siempre he dicho que usted no tiene lo que debe, usted tiene lo que ya pagó. Lo que ya pagó es suyo, lo que usted debe todavía no es suyo hasta que lo pague. Y esa es una cruda realidad que tenemos que aceptar. Porque si usted tiene algo que lo está pagando a cuotas y no lo paga, ¿qué pasa? Se lo quitan o le toca venderlo para poder responder, así que no es suyo. Mientras que lo que es suyo es lo que usted ya pagó. Y en ese momento estábamos nosotros supremamente endeudados y decidimos volver a honrar a Dios porque habíamos dejado de honrar a Dios. Dios no era lo primero para nosotros en esa temporada. Nuestro desorden nos había llevado a vivir con miedo. Y este no es un tema que yo acostumbro a predicar en las redes sociales, pero hoy se lo tengo que decir a usted. Porque Dios me ha mostrado que hay mucha gente que está arruinando su vida porque no ha entendido que el dar a Dios no se trata de dinero, se trata de honra. No se trata de recursos, se trata de honra en el corazón. Hermanos, yo dejé de ser fiel a Dios. Pregúnteme por qué. Porque tenía miedo que no me alcanzara. Yo dejé de bendecir, de sembrar, de dar a mi iglesia. Pregúnteme por qué. Porque tenía miedo que no me alcanzara. Por eso el profeta le dice a aquella mujer: no tengas miedo. Y entonces volvimos a organizarnos. Y recuerdo que lo que yo hacía era lo siguiente. Llegaba mi pago. Yo en aquel entonces recibía mi pago en cash, en efectivo. Y cuando llegaba mi pago, yo tenía una listica de todas las cosas que tenía que pagar, todas, cada una de las cosas, mi presupuesto apuntadito. Esto es para la renta, esto es para la comida, esto es para los servicios, esto es para el colegio. Todo lo tenía organizadito. Esta es la cuota de este banco, todo. Pero lo primero que hice fue que el primer ítem que aparecía en mi lista es: esto es lo que es de Dios. Era lo primero. Y cuando llegaba mi recurso, le estoy contando la historia de un pastor que estaba en una crisis terrible. ¿Me está entendiendo? Terrible. Yo sacaba y lo primero que yo colocaba era lo que era de Dios. ¿Qué era? Y lo hacía ¿cómo? Diga conmigo, de primero. Se iba lo de Dios y lo llevaba al Señor. Lo traía a la iglesia. Porque la Biblia dice que debe ser puesto en tu iglesia, en el lugar donde Dios te plantó, en el lugar donde tú recibes palabra, en el lugar donde oran por ti, donde ahí es donde debe ser llevado. Y puse al Señor y Dios empezó a bendecirnos. Unos años después les contaba a los hermanos que una de nuestras redes sociales empezó a generar un recurso inesperado, milagroso para nosotros. Y cuando llegó esa primera bendición, la cual yo nunca imaginé que iba a recibir, llegó a mis manos y yo no podía creerlo. Era lo primero, diga conmigo, lo primero. Y cuando llega eso, yo dije: ya sé, esto va a ser una primicia para Dios. Saqué de eso mi diezmo, lo aparté para el Señor y con el resto dije: esto se va a transformar en una primicia, porque es la primera semilla de una cosecha que Dios me está dando. Hermanos, lo tomé, lo llevé a mi iglesia, lo entregué. Dije: Señor, te entrego mi primicia con un corazón. Yo he aprendido en este desierto y en esta sequía que no se trata de cuánto va ahí, se trata de que tú seas lo primero. Y decido honrarte. Esto me podría servir para otra cosa, pero me va a servir para honrarte a ti. Lo puse en ese lugar. Y queridos hermanos, escucha el testimonio. Al siguiente mes, de forma milagrosa e inesperada, Dios nos dio el suficiente dinero para pagar todas nuestras deudas y quedar completamente saldados. Esto lo he contado muchas veces. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú le das el primer lugar a Dios, se activa la bendición sobrenatural de Él sobre tu vida. No se trata de dinero, se trata de un corazón que le dice: Dios, no hay nada ni nadie más importante para mí que tu presencia. Alguien dígame amén si me está entendiendo. Hay poder en lo primero. Hay poder en lo primero. Hay poder en honrar a Dios. Hay una cita bíblica interesante. Génesis capítulo 4 versículo 3 al 5 dice: Abel también presentó una ofrenda. Lea conmigo lo que dice la palabra. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño. Y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Y esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Míreme aquí.
¿Qué nota usted en Abel? ¿Qué nota en Abel? ¿Qué nota en Abel? Que Abel tomó lo primero. Diga conmigo, primicia. Otra vez diga, primicia. Abel dijo, lo mejor de mi cosecha y lo primero va a ser para Dios. Pero ahora, ¿qué nota en Caín? Mire lo que dice la palabra. La palabra del Señor dice que cuando Dios miró la ofrenda de Caín, no aceptó ni a Caín ni a su ofrenda. Qué interesante que usted no puede desconectar estos dos principios. Porque para Dios no se trata del recurso, para Dios se trata del corazón. Lo vuelvo a repetir. Para Dios no se trata de la cantidad del recurso, sino de tu corazón. Y Dios sabe si tú le estás dando a Él lo que te sobra, o Él sabe si tú lo estás honrando diciendo, lo primero es Dios. Países como estos necesitan cuidar el corazón. ¿Sabe por qué? Porque países como estos nos han enseñado involuntariamente que el Dios más grande no es nuestro Dios, sino el trabajo. La gente puede vivir sin congregarse, pero no pueden vivir sin trabajar. La gente puede dejar de ir a un retiro de parejas que la iglesia le da, que le abre la puerta, que le bendice, pero no puede dejar de trabajar. La gente puede dejar de jugar con sus hijos, dedicarles tiempo, pero no puede dejar de trabajar. Pastores, que si yo no trabajo, ¿con qué como me voy a morir? Hoy vengo a decirte, por esa esclavitud es que tienes que guardar el corazón. ¿Y cómo se guarda el corazón? Cuando de ese mismo trabajo que Dios te da, cuando de ese mismo sustento que Dios te da, Dios bendiga a esos hombres trabajadores, a esas mujeres trabajadoras que están aquí. Dios bendiga a esa gente esforzada y valiente que desde muy temprano se levanta y hasta muy tarde se acuesta trabajando. Dios te bendiga, pero ¿sabes cómo cuidas el corazón? Cuando de todo lo que Dios te da, tú dices, Señor, lo primero no son mis deudas, lo primero no son mis intereses, lo primero no son mis gastos, lo primero eres tú. Quien vive de esa manera podrá tener los cielos abiertos sobre su vida, porque eso se llama honrar a Dios. Alguien se lo tenía que decir, mi hermano. Hónrelo y Dios va a abrir los cielos sobre su vida. Hace unos meses, en el mes de octubre, yo tenía un plan. Y el plan era que yo estaba vendiendo mi carro. Yo tenía una camioneta y quería venderla. El carro estaba por cumplir 10 años ya de modelo. Y yo dije, quiero comprarme un carrito un poquito más modeludo, que tenga más años, más reciente. Y entonces empecé a vender mi carro. Pero yo tenía una petición. Pregúnteme cuál era la petición. Era una petición loca. Yo quería que alguien me recibiera mi carro y que el que me recibía mi carro tuviera el carro que yo quería. Que me lo recibiera en cierto valor y que además me vendiera de él en otro valor. Y quería una versión y un color específico. Era una petición loca, mi hermano. Loca es loca. Pero yo le dije, Señor, pues para ti nada es imposible, tú lo puedes hacer. Estábamos en Canadá en ese tiempo predicando, atendiendo unas invitaciones. Llegué del país, un amigo me dice, oye, hey, hay un cliente que quiere ver el carro. Y resulta que el cliente resultó ser exactamente como yo se lo estaba pidiendo a Dios. Pero el negocio estaba ahí. Como cuando tú dices, ojalá se dé, pero no se había dado. Y recuerdo que ese fin de semana fue un pastor a predicar a nuestra iglesia. Este hombre Dios lo ha usado en repetidas ocasiones para enseñarme y romper paradigmas en mi mente respecto al dar a Dios. La primera lección que él me enseñó hace muchos años en una predicación fue esta: dar a Dios nunca se ha tratado de dinero. Dar a Dios siempre se ha tratado de honra. Cuando tú tomas de lo que Dios te ha dado y lo depositas en la iglesia, lo depositas en las cuentas, lo traes a la casa del Señor, tú no le estás trayendo a Dios dinero, le estás trayendo honra. Eso es diferente. El segundo paradigma que este hombre rompió en mi cabeza es que Dios da riquezas para acelerar la venida de Cristo a la tierra. Yo dije, ¿cómo? Y dijo, sí, Dios bendice a la gente para que con esa semilla de bendición el reino de Dios se extienda en la tierra, la palabra de Dios corra y sea glorificada, el mensaje de Dios siga llegando. Y cuando él enseñó eso, yo me apropié de esa palabra, y desde ese día yo siembro en todo aquello que expone y lleva el mensaje de la palabra del Señor. De lo que Dios nos da, tomamos una semilla muy considerable.
para bendecir misioneros, bendecir pastores, bendecir líderes, gente que lleva el mensaje de la palabra. Y desde que hacemos eso, Dios ha sobreabundado nuestra vida, porque estamos usándolo no para nuestro reino, sino para el reino de Dios en la tierra. Y aquel día llegó ese mismo pastor a nuestra iglesia y él dijo: pastor, yo lo he visto que usted predica en las redes sociales, pastor. Le dije: sí, señor. Pastor, usted me puede ayudar, es que yo quiero comprar unos micrófonos como esos que usted utiliza. Son algo parecidos al que estoy usando en este momento. Unos micrófonos especiales que yo compré, que tienen un costo, tienen un valor en Colombia. Y cuando él me dijo eso, yo le dije: claro, pastor, yo se los voy a ayudar a buscar. Terminó la predicación, yo abro mi computador y empiezo a buscar los micrófonos y los encontré. Y tenían un precio considerable en mi país. Pero mientras los estaba buscando, Dios me dio una orden. Pregúnteme cuál fue la orden. No, si no me pregunta con curiosidad, no le cuento. La orden fue: regálale tus micrófonos al pastor. Y yo guardo todo, yo cuido mucho las cosas. Yo conservo las cajas, conservo los empaques, conservo hasta los cablecitos, los alambres con los que se amarra todo. Y fui a la casa, saqué la caja de los micrófonos, revisé que todo estuviera, los puse, los limpié muy bien. Y llegué a la iglesia y le dije: pastor, hoy le quiero decir algo. Aquí están los micrófonos, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Usted recibiría mis micrófonos? Es que Dios me dio la orden de dárselos a usted. Y le quiero decir algo, pastor. Usted me ha enseñado muchas cosas a través de la palabra. Me enseñó principios que yo no practicaba, y desde que los practico mi vida ha cambiado. Y una vez usted dijo el año pasado que la riqueza Dios la da para extender el reino del Señor. Yo sé que estos micrófonos usted los va a usar para predicar la palabra. ¿Me los recibe? Él sonrió y me dijo: ay, hermano, me hace dar pena. Le dije: no tenga pena, pastor, recíbalos. Él los recibió y hizo una oración por mí. Puso las manos sobre mí, dijo: Padre, en el nombre de Jesús te ruego que le multipliques a este siervo. ¿Qué hice yo? Tomé de lo mío, pero se lo di primero a alguien. Hermanos, aquí viene el testimonio. Agárrese de la silla. Hice el negocio del carro exactamente como yo lo estaba esperando. Y antes de que se acabara la semana, sin yo buscarlo, yo le había comprado a mi esposa un carro el año pasado. Me salió otro negocio y Dios me dio la provisión para cambiarle el carro a mi esposa también de manera milagrosa. ¿Y sabe qué sentí? Que Dios me dijo: gracias por los micrófonos. El que me da a mí lo primero va a tener los cielos abiertos en su vida. Alguien tiene que decirme amén. Míreme, yo le estoy hablando de algo que nosotros vivimos. Yo le estoy hablando de un principio que nosotros no practicábamos y ahora lo practicamos. Si siempre hubiera sido así, le diría: hermano, yo siempre lo he hecho y siempre he visto la bendición de Dios. Pero tengo que ser honestos con ustedes. Yo no era así. Yo era un hombre infiel a Dios en mis finanzas. Yo era un hombre que le daba a Dios mis obras. Yo era un hombre que tenía miedo para dar y decía: no, Señor, después. Pero he aprendido el regalo más precioso de honrar a Dios. Y no solamente con el dinero. Yo honro a Dios con mi tiempo. Yo honro a Dios con mi vida. ¿Sabe por qué no hablo con mujeres que no sea mi esposa? Porque yo honro a Dios y porque mi primera mujer es ella, y a ella la tengo que respetar y a ella la tengo que cuidar. Es mi primicia. Eso es honra a Dios. Yo honro a Dios con mi tiempo. Honro a Dios con todo lo que Él me ha dado. Honro a Dios cada vez que leo la Biblia, porque quiero que Él sea lo primero en mí. Querido hermano, entiéndeme. Mientras Dios siga siendo opcional para ti, nunca vas a ver los cielos abiertos en tu vida. Si Jehová de los ejércitos te da, bendice la obra del Señor. Yo estaba feliz y contento de ver lo que está pasando en Dios de Pactos. El viernes me llevaron a ese templo y vi los locales y vi esto y vi el auditorio donde se están reuniendo. Hermano, yo le quiero decir algo: que el día que usted entienda el poder de honrar a Dios, se va a dar cuenta que todo lo que usted pone en la casa de Dios no es un favor que usted le está haciendo a la iglesia, no es un favor que usted le está haciendo a los pastores. El que honra a Dios se está beneficiando a sí mismo, está bendiciendo sus generaciones. Aprende a poner a Dios en primer lugar y todo en tu vida va a cambiar. Escúchame, todo va a cambiar. Hermanos,
Aquella mujer tenía miedo, pero el profeta por eso le dijo: no tengas miedo. Toma la mano de la persona que está a tu lado, si es tu esposo, tu esposa, y dile: no tengas miedo. Vamos, repíteselo. Dile: no tengas miedo. No tengas miedo de honrar a Dios. Y te vas a dar cuenta que hay poder en lo primero. Hay poder en lo primero. Hay poder en lo primero. Dije: hay poder en lo primero. Pero déjeme mostrarle lo tercero y último. Y es esto: el poder de la honra en tercera instancia crea dependencia de Dios. Repítalo fuerte conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Crea dependencia de Dios. Aquí es donde necesito al hermano del piano, si puedes ayudarme, hijo, por favor. Crea dependencia de Dios. Versículo 17 al 24 dice lo siguiente. Lea conmigo la palabra del Señor. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ay, hombre de Dios, ¿qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces lo tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Avancen, por favor. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Queridos hermanos, ¿qué es depender de Dios? Míreme a los ojos. Depender de Dios es entender que cualquier cosa que usted hoy necesite en su vida, cualquier cosa que hoy a usted le esté haciendo falta en su vida, cualquier cosa que usted hoy requiera en su vida, usted lo puede lograr en sus fuerzas o lo puede lograr con la ayuda de Dios. Cualquier vacío que usted tenga hoy en su vida, usted lo puede saciar con sus armas, con sus capacidades, o puede saciarlo con la ayuda de Dios. ¿Y sabe cuáles son los momentos en donde más aprendemos a depender de Dios? Los momentos en donde más aprendemos a depender de Dios. Lo vuelvo a repetir. Los momentos en los cuales más aprendemos a depender de Dios son los momentos en donde nuestros planes cambian. Los momentos en los que más aprendemos a depender de Dios son los momentos en los que todo lo que iba bien de repente se dañó. Los momentos en los que más aprendemos a depender de Dios son los momentos en los que lo que parecía funcionar dejó de funcionar. Lo que parecía producir dejó de producir. Lo que parecía estar bien ahora no está bien. Es en esos momentos en donde vuelves a poner tu mirada en Dios y le dices: Señor, yo te necesito. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Si tú no estás conmigo, ¿qué va a ser de mi vida? Si tú no vas delante de mí, ¿cómo lo voy a resolver? Queridos hermanos, mírenme a los ojos. La viuda ya no tenía necesidad de comida, había comida. La viuda no necesitaba aceite, había aceite. Pero ahora su necesidad se llamaba su propio hijo. Había muerto. Y es donde ella va donde el profeta y le dice: profeta, por favor ayúdeme, el niño se murió, ¿cuál es la desgracia ahora? Y el profeta le demuestra a aquella mujer que cuando todo está perdido y nosotros no podemos hacer nada, Dios lo puede hacer todo. Dije: Dios lo puede hacer todo.
Dios intencionalmente te va a meter en escenarios donde se te van a dañar las cosas, donde se te van a dañar los planes, donde las cosas no saldrán bien, sino que van a salir mal. ¿Y sabes para qué Dios lo permite? Dios lo permite con el propósito de que nosotros entendamos que Él no solamente es Dios de unas áreas, sino Dios de toda nuestra vida. Que nosotros entendamos que así como Él tuvo el poder de darte la provisión, de darte el trabajo, de darte tu empleo, también tiene el poder de darte tu familia, de levantar a tus hijos, de darte la salud que tu cuerpo ha perdido. Pero ¿sabe cuál es la clave? La clave es la oración. Cuando Elías oró por aquel bebé, cuando Elías oró por aquel niño, el niño volvió a la vida. Y la respuesta es esta: en medio de los momentos difíciles, es tu oración la que evidencia tu dependencia de Dios, no tu quejadera, tu oración, porque la oración cambia las cosas. Hay gente que no ha entendido que es en la búsqueda del Señor, que es en la presencia de Dios donde demostramos cuánto lo honramos. ¿Por qué tú oras antes de comer? Por honra. ¿Por qué oras antes de dormir? Por honra. ¿Por qué oras al levantarte? Por honra a Dios. ¿Por qué oras antes de hacer cualquier cosa en la vida? Por honra a Dios. La oración cambia las cosas. Hay cosas que hoy estás viviendo que te han hecho más dependiente de Dios. Hay cosas que hoy estás pasando que te hicieron depender de Dios. Se cerró la puerta del trabajo y usted dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Es que yo estaba recibiendo este ingreso y ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Pastor, mi esposo me engañó y se fue, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Pastor, mi esposa me fue infiel, me cambió, se fue, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora dependes de Dios. Pastor, esta enfermedad está en mi cuerpo, ¿quién me va a sanar? Ahora dependes de Dios. Y hoy te voy a decir algo: cada vez que dependes de Dios y reconoces que solo de su mano viene la respuesta, estarás activando en ti la honra a Él, diciéndole: Dios, mi respuesta no es el hombre, mi respuesta no es la gente, mi respuesta no es el dinero, mi respuesta no son mis recursos, mi respuesta no es esa llamada. Mi respuesta viene de los cielos, de Dios, creador de todo lo que hay. Alguien dígame amén. Dependencia. La primera vez que yo fui a un viaje con mi familia, mi papá y mis hermanos, nosotros venimos de una familia de muy escasos recursos. Y recuerdo que nuestro primer viaje lo hicimos a Medellín, juntos. Era la primera vez que viajábamos. Tomamos un autobús, no teníamos carro, y nos fuimos en autobús hasta Medellín. Cuando llegamos a esa ciudad nos sentíamos extranjeros. Nuestro primer paseo. Y recuerdo que nos recogieron en unos carros, unos familiares, y teníamos que ir hasta el batallón de Bello, de la brigada del ejército, que estaba en un sector que se llamaba Bello. Allá estaba. Entonces no sabíamos cómo llegar. En ese tiempo no estaban los GPS y los GPS y todo lo que hoy existe. Y entonces paramos a un taxista y le dijimos: Señor, ¿usted nos puede ayudar? Necesitamos ir hasta el batallón que está en Bello. El taxista nos dijo: sí, síganos. Prendió su taxi y arrancó. Nuestra tarea era seguirlo. Y entonces él se metió por una cantidad de vías que yo en mi vida había visto. Yo jamás había visto esos lugares. Era la primera vez en esta ciudad. Yo nunca había pasado por ahí, pero lo único que hacía era ver al taxista. Y él se metía y se metió por una cuadra y se metió y nosotros íbamos detrás de él concentrados, no en el camino, sino en el que nos estaba guiando por el camino. Y yo dije: Señor, ¿será que este señor sí nos va a llevar para allá o nos va a secuestrar o quién va a ser? El punto es que después de unos minutos terminamos llegando al lugar que necesitábamos llegar. La clave no fue conocer el camino, la clave no fue entender por dónde íbamos,
La clave era depender de aquel que nos estaba guiando. Y con solo mantenernos detrás de Él, sin saber por dónde íbamos, terminamos llegando a nuestro destino. Queridos hermanos, la dependencia a Dios es igual. Dios hoy está aquí diciéndole a muchas personas que se encuentran perdidas en la vida, que dicen: ¿qué va a pasar con esto, con esto, con esto y con esto, Dios? ¿Qué voy a hacer con esto y con esto? ¿Qué voy a hacer con esta situación que vino y cambió mis planes y me siento perdido y no sé qué viene para mí? ¿Sabes qué es honrar a Dios? Mirarlo a Él y decirle: no sé por dónde me vas a meter, pero sé a dónde me vas a llevar. Tú me vas a llevar a tu propósito, y así no entienda el camino, te voy a seguir y te voy a obedecer. Y así no entienda por dónde voy, te voy a seguir y te voy a obedecer. Y así no comprenda lo que se quedó atrás, te voy a seguir y te voy a obedecer. Y así me duela lo que perdí, te voy a seguir y te voy a obedecer. ¿Y sabes cuál va a ser la respuesta? Que vas a terminar en el destino que Dios trazó para tu vida. Eso se llama dependencia de Dios. Cambia tus planes y vuelve a seguir los planes de Cristo para tu vida. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa y hermosa tarde. Termino con esta frase, si pudieran colocarla, por favor. Aprender a honrar a Dios es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Quien honra a Dios tendrá un corazón obediente, respetuoso y dependiente. Gente así verá milagros sobrenaturales en medio de las circunstancias naturales. Querido hermano, termino preguntándole: ¿cuántos aquí queremos empezar a honrar a Dios? Lo vuelvo a preguntar y quiero que levante la mano y grite amén todo el que me entendió. ¿Cuántos queremos empezar a honrar a Dios? Póngase de pie y levante sus dos manitos al cielo, bien en alto, y dígale conmigo: Jesús, hoy te damos gracias por hablarnos. Levante sus manitos y dígale: Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra hoy. Gracias porque nos enseñaste que tenemos que obedecerte. Vamos, abre tu boca y dile: Señor, enséñame a obedecerte. Abre tu boca, iglesia, y dile: perdona mi desobediencia. Cada vez que he caminado en mis preceptos por encima de tus mandatos, cada vez que he puesto mis planes por encima de los tuyos. Levanta tus manitos al Señor ahí donde estás, iglesia, y dile: yo en el nombre de Jesús te pido que despiertes en mí un corazón obediente. Pero no solamente obediente, dile: Señor, perdóname si no te he puesto en el primer lugar. Vamos, dile: perdóname si te he puesto de segundo, de tercero o hasta de último. Hoy en esta palabra y en este tiempo yo te pido, mi buen Jesús, que me enseñes a darte el primer lugar de mi vida, el primer lugar de mi tiempo, el primer lugar de todo lo que tengo y de todo lo que soy. Y por último, Dios, yo quiero depender de ti. Abre tu boca y dile: Señor, mis hijos dependen de ti. Vamos, díselo. Dile: mi familia depende de ti, mi salud depende de ti. Que alguien lo clame y lo diga, que alguien abra su boca y lo diga. Dígale: Señor, yo dependo de ti. Si tú no estás conmigo, yo no puedo. Si tú no me ayudas, yo no puedo. Si tú no me respaldas, yo no puedo. Señor, yo dependo de ti, Espíritu Santo. Esta iglesia depende de ti, Baltimore depende de ti, este país que está escuchando depende de ti, Señor. Si tú no estás, nada podemos hacer, mi Cristo. Por eso, a través de tu palabra hoy te damos gracias y queremos despertar un corazón que te honre y que te dé siempre el primer lugar a ti, Jesús. En el nombre de tu amado Hijo, hoy te damos gracias, Padre Celestial. Amén, amén y amén. Aplauda fuerte a Jesús. Vamos, déle ese aplauso fuerte a Cristo. Espero que esta palabra haya hablado a tu vida de una manera muy especial. El poder de la honra. Cuánto necesitamos recordar que Dios no quiere ni el segundo, ni el tercer, ni el cuarto lugar, sino el primero. Y aquel que pone a Dios de primero siempre verá una respuesta especial y diferente.
Le pido al Señor que esta palabra haya hablado a tu vida y como siempre lo hacemos, déjanos un comentario, déjanos un saludo, cuéntanos desde dónde estás viendo esta palabra. Si ha hablado a tu corazón, presiona el botoncito de me gusta, compártelo con alguien más. Y si todavía no lo has hecho, toca el botón de suscribirse, activa la campanita para todas las notificaciones y que cada semana puedas seguir recibiendo una palabra y un mensaje de bendición para tu vida y para tu familia. Te mando un fuerte abrazo. Hay personas que en sus proyectos personales, laborales, de estudio, están frustradas y están estancadas porque le abrieron puertas a la resignación. Dijeron, pastor, es que no lo haya intentado. He intentado tanto que siento que no hay nada que hacer. Así que voy a invitarle a que leamos la palabra del Señor y luego de leer la Biblia, le voy a hablar de los dos principios con los cuales considero que hoy va a ser una buena noche para que nos levantemos y venzamos la resignación en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34, lo siguiente. Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó, una gran multitud los seguía. 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Versículo 31, cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los 2 ciegos gritaban aún más fuerte, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos y al instante pudieron ver y luego lo siguieron. Amén y amén. Y esta historia de estos hombres ciegos me parece supremamente oportuna para hablar de la resignación por varias razones. La ceguera es una condición bastante especial en la época de la cual estamos leyendo la palabra de Dios. La ceguera era una condición que impedía a una persona acceder a los privilegios que la sociedad demandaba. Pero no solamente esto, para la cultura judía, ser ciego era sinónimo de estar cargando los pecados de sus antepasados. Dicho de otra manera, el que no podía ver tenía un estigma, estaba bloqueado en la vida, pero además era juzgado incluso por pecados que no le pertenecían a él. Decían cosas como, si este niño o este muchacho o esta persona nació ciega, es por culpa de los pecados de sus padres o de sus antepasados, y ahí están las consecuencias, incluso siendo una persona inocente. Y esta condición era tan deplorable en la época que traía una limitación total. El ciego no podía soñar con casarse. El ciego no podía soñar con tener una familia. El ciego no podía soñar con aspirar a un buen empleo. Es más, la gran mayoría de ellos tenían como ocupación la mendicidad. Vivían de la compasión de las personas. Vivían de la ayuda de las personas que en la calle decidían darles algo a ellos. Era un buen escenario para estar en algo llamado resignación. ¿Cree usted que humanamente ellos podían hacer algo para que la historia de su vida cambiara? Con toda seguridad la respuesta es no. No había nada que hacer. Ya tenían que acostumbrarse a ese estilo de vida, tenían que adaptarse a esa nueva realidad, y por más de que soñaran, no había nada que pudieran hacer. Y es que la resignación no bloquea los sueños. Una persona resignada, aunque está resignada, sueña con tener una vida diferente. Un esposo resignado, aunque está resignado, sueña con que algún día su esposa cambie. Una esposa resignada, aunque está resignada, guarda en el corazón la esperanza de que algún día
ese hombre pueda cambiar. Un padre resignado, aunque está resignado, anhela que algún día sus hijos puedan cambiar. El problema no es soñar, puedes soñar. El gran problema del resignado es que por más de que sueñe, sabe que esos sueños parecen quedar en el ocaso o en el vacío y no hay nada que pueda solucionarlos. Sin embargo, hoy le quiero mostrar el primer principio de esta palabra llamada vence la resignación, y es este: aquellos hombres en medio de su resignación en primera instancia decidieron luchar por su milagro. Quiero que por favor levante la mano derecha a todo el mundo y diga conmigo: voy a luchar. Fuerte, diga: voy a luchar por mi milagro. Otra vez diga: voy a luchar por mi milagro. Yo sé lo que le estoy diciendo y pensé muy bien en las palabras ahí escritas. No le dije que luche por un cambio, porque cuando nosotros luchamos por un cambio, el que está haciendo las cosas es usted, somos nosotros. Cuando usted trabaja por un cambio, son sus acciones, son sus decisiones, son sus estrategias, son sus herramientas. Pero la palabra milagro significa que no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Dios pueda hacer. Y estos hombres tenían claro. Por eso en medio de la multitud, ellos eran mendigos en medio de Jericó, no podían ver absolutamente nada, pero escucharon la multitud, escucharon a la gente hablar y dijeron: ¿qué es lo que está pasando aquí? Un mendigo, ¿qué podría decir? Hay mucha gente, significa que va a haber mucho dinero, significa que me van a dar bastante, hay una multitud aquí. Pero yo me los imagino a ellos conversando, diciéndole un ciego al otro: vente para acá, tú vas a ser el ciego de la noche, Andresito. Listo, corre para acá. Agacha la cabeza, cierra los ojos, mire para abajo. Imagíneme de aquí estamos los dos, diciéndole: ¿oíste? ¿Qué es esta bulla? Usted era ciego, no mudo, hermano, hable. Diga: no sé. No sé, no. Más duro, no sé. No sé. Vamos a preguntar. Se fueron a preguntar. Y en medio de la pregunta, alguien tuvo que haberles dicho: es que por aquí está pasando el Mesías. Por aquí está pasando uno que ora por los ciegos y los sana. Por aquí está pasando uno que cuando ve a los paralíticos los hace caminar. Por aquí está pasando uno que tiene fama de haber alimentado a multitudes. Por aquí está pasando un hombre que no es de esta tierra. Por aquí está pasando el hombre más famoso de esta región. Yo creo que ellos no se miraron, no podían mirarse, pero ellos y se pusieron de acuerdo y dijeron: tenemos que hacer algo aquí, no podemos perder esta oportunidad. Es que llegó alguien que es capaz de sacarme de la resignación. Lo que te estoy diciendo en esta noche es que cuando tienes cosas que tú dices: pastor, he intentado, pastor, he tratado, pastor, estoy cansado, pastor, no puedo, pastor, estoy impedido, Cristo es capaz de hacer lo que en tus fuerzas nunca has podido hacer. Y si alguien me está entendiendo, le voy a rogar que grite amén en esta noche. Para Cristo todo es posible, pero tienes que luchar. ¿Por qué? Póngase la mano en el corazón, diga: por mi milagro hay que luchar. El versículo 30 nos lo dice. Mire, la palabra del Señor dice: dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino, estaban en su posición. ¿Cuál era la posición de ellos? Ser mendigos, pedir. En su adaptación, en su resignación. Pero luchar por el milagro significa que lo primero que yo debo vencer es esa idea de que lo que yo he tratado de cambiar y no he podido cambiar se va a quedar así. Es la primera idea que tienes que vencer. Yo creo que esos hombres dijeron: ¿sabes algo? Yo creo que el único que nos puede devolver la vista es ese Jesús que está por ahí pasando. Lo peor que puede pasar es que no nos sane, pero vamos a intentarlo. ¿Cuántas veces lo que alimenta nuestra resignación es que decimos: ya yo lo he intentado tantas veces, yo tanto que he tratado, yo tanto que me he esforzado, yo tanto que he pedido, yo tanto que he dicho? Pero hoy el Espíritu Santo trajo esta palabra y no es casualidad, porque yo sé que hay gente que está sentada viendo este mensaje diciendo: pastor, ya colgué los guayos, ya me resigné, ya dije no voy a pelear más. Pero toma la palabra del Señor como una respuesta del cielo, porque por algo Dios plantó esta palabra en esta
esta noche y en este momento para ti. Y lo que Dios hoy te está diciendo es: vuelve a intentarlo, pero no en tus fuerzas. Ahora ve y busca un milagro. No busques lo que tú puedes hacer, ve y busca lo que Cristo puede hacer, porque lo que tú puedes hacer es limitado, pero lo que Cristo puede hacer es ilimitado, y eso es más grande, eso es mejor, eso es más poderoso. Ellos vencieron su resignación. Y mire lo que dice la Biblia. Entonces comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Versículo 31, aquí viene lo segundo que hay que vencer. Cállense, les gritó la multitud. ¿Qué hizo la gente? Los mandó a callar. Qué interesante que cuando una persona decide salir de las resignaciones, no solamente tiene que vencer sus propias ideas, también tiene que vencer la oposición de otros. ¿Cuántas personas dicen: pastor, hay cosas en las que yo necesito una intervención de Dios, pero a veces es la misma gente la que silencia tu fe? A veces es la misma gente la que te dice: no pidas más por eso, cállate ya, no luches más por esto, ya no tiene sentido, guarda silencio. ¿Qué es lo que está? No molestes al maestro. Es que era impresionante lo que estaba sucediendo ahí. Por favor, levante la mano todo el que algún día ha estado en medio de una multitud. Levante la mano y yo los veo. En una plaza de mercado, en un centro comercial. Venimos de unas fechas bastante congestionadas. A ver, ¿cuántos fueron a un centro comercial en el 24 esa semana de diciembre? Levante la mano y los veo. Aquí uno no sabe ni por dónde caminar, uno pasa ahí todo apretado. Estos días un hermano me dijo: pastor, yo lo vi en un centro comercial y no me saludó. Le dije: hermana, ¿cómo hago yo para verla? Usted tenía que decirme: pastor, heme aquí. Y yo la saludo, pero tanto gentío. Y además la hermana mide como 1,60 peor. Se perdía en medio de la multitud. Estar en medio de las multitudes es complejo. Hace un tiempo yo fui a predicar a una cárcel y nos hicieron la celebración no en un salón, sino dentro del patio, o sea, en el escenario de los muchachos. Y estábamos ahí predicando, y cuando se acabó la prédica se dejaron venir todos: pastor, dame un abrazo, padre. Y me hablaba todo el mundo. ¿Usted cree que yo lograba entender lo que la gente no podía? Y me hablaba uno y me hablaba el otro, y decía, yo trataba de sonreírles a todos, pero era difícil. Cuando estaba escribiendo esta prédica pensaba, yo decía: ¿cómo le habrá tocado a mi Señor? Todo el mundo diciéndole: ora por mí. Ay, Señor, tan lindo esta palabra. Ay, Señor, dame pan. Ay, Señor, dame peces. Ay, Señor, yo me imagino el tumulto. Los ciegos tenían que pelear contra eso, y gritaron y dijeron: Señor, ten compasión de nosotros. La gente no le importó eso, porque hay batallas que son solamente tuyas y de nadie más. La gente los mandó a callar porque hay gente que no entiende el dolor de alguien que está resignado. La gente les dijo: guarden silencio, porque a veces no podrás contar con el apoyo de los que están a tu alrededor. Pero cuando una persona quiere vencer la resignación, cuando una persona quiere salir de lo que siente que no ha podido, no tiene que poner sus ojos en la gente, tiene que poner sus ojos en Cristo y decir: hasta que Él me escuche, no voy a guardar silencio. Así me digan que no hay nada que hacer, no voy a guardar silencio. Así me digan que estoy siendo cansón, no voy a guardar silencio. Porque esos hombres estaban seguros que si Cristo lograba poner sus ojos en ellos, que si Cristo los podía ver, algo iba a suceder. Y en esta noche te lo voy a decir a ti en el nombre de Jesús: año 2023 es año de la respuesta sobrenatural de Dios. No te importe lo que la gente te diga. Si la gente te manda a callar, si la gente no cree en tu hogar, si la gente no cree en tu sueño, eso va y viene. Con tal de que Cristo ponga sus ojos en ti, el resto no importa. Pon tu mirada en Cristo, porque la respuesta no viene del hombre, la respuesta viene del que todo lo puede y todo lo hace. Dígame amén, por favor. Ellos vencieron eso, no vencieron. Y entonces los mandaron a callar. Y cuando los callaron, dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que los aburrieron y dijeron: ya no más. No. El versículo 31 dice: sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y mire, hay batallas que solamente se van a ganar cuando usted aprenda a insistir y a insistir y a insistir hasta que Jesús ponga sus ojos en usted. Muchos de nosotros
Creemos que la solución de nuestros problemas es que el problema se resuelva. No, la solución del problema no es que el problema se vaya. La solución del problema es que Cristo te vea. Porque cuando estás frente a Cristo, te vas a exponer a la perfecta voluntad de Él, que puede ser arreglarlo ya, arreglarlo después o darte paz. Pero no, escúchame esto, ellos sabían que Cristo les podía decir no, pero que dijeron, igual lo vamos a intentar, vamos a hacerlo. Si Él logra tener compasión de mí, algo puede pasar. Lo peor que puede pasar es que sigamos aquí tirados. Por lo menos lo vamos a intentar. Y por eso contra todo pronóstico se levantaron a buscar la ayuda del Señor. Y es que la resignación se vence cuando logramos vencer la oposición. A veces, como le mostraba, la oposición está afuera, pero gran parte de las veces la oposición vive dentro de nosotros. ¿Sabe? Ellos tenían la mejor excusa para no pararse a gritar a Jesús. Podían decir, es una multitud, es un maestro, es un rabino, nosotros somos mendigos, ¿qué nos van a acercar delante de Él? Yo creo que van a poner frente a Jesús a cualquier otra persona menos a nosotros. ¿Alguien no lo ha sentido alguna vez en medio de la resignación? Que dice, no, yo sí sé que Dios hace milagros, pero a mí, primero se los hace a otros que estén peor que yo. A mí, que tanto le he pedido, que tanto he esperado y no he visto cambio. A mí, que estoy cansado de intentarlo. Yo no creo que Él tenga algo reservado para mí. Pero ellos vencieron esa idea y dijeron, hoy puede ser el día en el que todo cambie. Y yo quiero traer esa palabra para ti en el nombre de Jesús en esta noche. Hoy puede ser el día en el que todo cambie para ti. Hoy puede ser el día en el que Cristo tome un antes y un después para tu vida. Hoy puede ser el inicio del rompimiento de esa resignación, pero tienes que vencer ese obstáculo que está en tu mente que te dice, no se va a poder. Claro, usted no puede, pero para Cristo todo es posible. Si lo cree, dígame amén, por favor, en esta noche. Ahora, lo segundo que le quiero mostrar es que la resignación se vence no solamente cuando luchamos por nuestro milagro. La resignación se vence en segunda instancia con el poder de Cristo. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Diga, con el poder. Fuerte, dígalo, con el poder de Cristo. Alguien tiene que llenarse de fe. Levante la mano derecha y diga, con el poder. Toque al que tiene a su lado y dígale, con el poder de Cristo vas a salir de ahí. Mírelo a los ojos, aliméntele la fe al que está a su lado. Dígale, con el poder de Cristo, con eso se puede. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 32 al 34 dice lo siguiente. Cuando Jesús los oyó, ¿qué pasó? ¿Cuando Jesús qué? ¿Cuando Jesús qué? O sea que esa lucha, tarde o temprano, va a dar resultados. Yo no sé esto para quién es, pero se lo voy a decir. Esa lucha, tarde o temprano, va a dar resultados. Lo voy a volver a repetir. Y tu lucha, tu batalla, tarde o temprano va a dar resultados. Créelo en tu corazón. Los ciegos, los que los estaban callando, Jesús dijo, ¿dónde están? Yo me imagino la multitud. Jesús diciendo, ¿quiénes son los que gritan? Yo imagino Pedro diciendo, unos manes allá que huelen con maluco. Y a Jesús no le importó, porque a Jesús no lo detiene tu situación. ¿Sabe? En el tabernáculo no podía entrar ninguna persona con algún imperfecto físico. No podía entrar nadie. Era tan santa la presencia de Dios que ni siquiera un hombre, por bueno que fuera, podía entrar más de una vez al año. Es que la santidad de la presencia de Dios consume cualquier pecado. Pero por eso, míreme, por eso necesitamos a Cristo. Porque Dios dijo, no hay otra forma de yo poder conectar con el hombre. Hay tanto pecado que debo poner un intermediario. Y ese intermediario se llama Jesucristo, que vino con el amor de Dios
a acercarnos delante de su presencia y sin ser merecedores, hacernos aptos de poder llegar delante de Él. Sin tener las aptitudes o las competencias, Cristo nos acepta y nos recibe. Ellos no podían tocar jamás el templo de Salomón, pero no necesitaron del templo de Salomón para ser sanos. Tocaron la misma presencia de Dios hecho hombre a través de Jesucristo. Y cuando Él los escuchó, viene y les dice: ¿qué quieren que haga por ustedes? Díganme qué es lo que necesitan. Porque contra todo pronóstico humano, cuando nadie creía que ellos podían recibir un milagro, apareció Jesús y los escuchó. Mire, usted sabe que una de las cosas que caracterizan a su iglesia es que jamás hemos usado el altar como una vitrina de perfección. Jamás hemos usado el altar como un escenario para presentar delante de usted la vida de hombres o de mujeres perfectos que nunca fallan o que nunca se equivocan. Todos necesitamos a Cristo. Todos necesitamos del Señor. Hay batallas que usted libra en su casa que nosotros también libramos. Hay momentos difíciles que usted libra en su vida que nosotros también libramos. Todos necesitamos a Cristo. Alguien puede decirme amén. Todos lo necesitamos. Y cuando se trata de la resignación, le voy a abrir mi corazón para contarle algo. Una de las razones por las cuales yo no quería ser pastor era por la presión sobre mis hijos. Yo toda mi vida he estado en la iglesia desde que tenía pelo y era bien gordito. Usted viera el pelero que yo tenía, así como este mechudo del piano. Así era yo. Dios te guarde de quedar como yo mismo. Perdería la gracia. Quiero mucho a Andresito. Pero tócame algo más alegre. Me va a hacer llorar con lo del pelo. Y yo vi en muchas ocasiones cómo los hijos de los pastores tenían que ser perfectos, porque eran los hijos de los pastores. Entonces yo vi cómo esa presión dañó a muchos muchachos y yo dije: yo no quiero nunca exponer a mis hijos a eso. Yo no quiero presionar a mis hijos para que ellos vivan una vida que no deben vivir. Y son niños y deben crecer como tales. Sí, les voy a dar ejemplo, les voy a dar palabra, les voy a ayudar, pero yo quiero que ellos amen a Dios no por mi amor, sino por el amor de ellos mismos. Y yo sé que esa es una decisión que tarde o temprano los hijos toman. Levanto mis manos y oro por tus hijos para que se enamoren de Cristo en su momento y sean apasionados por el Señor, y el fuego de Dios se encienda en su vida como se ha encendido en la tuya algún día. Alguien dice amén a eso. Anhelo eso en mi corazón. Pero yo no quería ser pastor por eso. Bueno, y entre otras cosas, yo decía que me daba pena predicar, que no. Pero los planes de Dios son más altos que los nuestros. Y a veces nosotros nos negamos a cosas que Dios después dice: lo que usted menos quiere es lo que más le voy a dar. Griten amén. De los vecinos. Y entonces, cuando mi hijo estaba muy pequeño, me nombraron pastor de jóvenes en la iglesia y empezó el ministerio. Y entonces empecé a cuidar mucho más la formación de mis hijos. Y dije: voy a ser el mejor papá del mundo, voy a cuidarlos y tal. Y era intencional y muy intencional. Pero a que no sabe, el chino se me estaba como desordenando. Me colocaban quejas en el colegio: papito, Jerónimo está tremendo, papito no se porta bien, papito está peleando con uno, papito. Y yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Yo llegaba a las reuniones de padres de familia y la profesora decía: papito, ¿usted a qué se dedica? Y yo soy pastor. El niño va a la iglesia. Yo sí, aunque no parezca, va a la iglesia. Y era un reto grande, de verdad, grande. Yo no sé si algún papá aquí me entiende.
Gracias por esos 3 amenes. Era un reto grande. Porque yo quiero que me entiendas. Yo quería ver algo diferente en mis hijos. Y entonces empecé a usar todos los métodos habidos y por haber. Lo voy a regañar más, lo voy a poner a hacer planas, lo voy a castigar, y empecé a hacer todo lo que podía en mis fuerzas. Y algunas cosas servían y otras no me servían. Entonces un día, créame, en mi corazón caí en cierta resignación. Debe ser la inexperiencia en ese momento, aunque ahora soy padre de 2 hijos. Sigue ahí con el piano, por favor. Está bonito. Eso. Debe ser debió haber sido la inexperiencia en ese momento. Pero le confieso que yo llegué a decir, Señor, ¿sabes algo? Yo no sé si de pronto cuando crezca ya se va a portar mejor. Yo no sé si de pronto cuando esté más grande se le va a olvidar de ser tremendo y se enderece en su camino y ya voy a dejar de pelear contra eso. Padre, no puedo más con esto. Y hace unos días, cruzando el año nuevo, mi esposa, que es la lámpara que lleva el aceite de la oración a mi casa, porque debo decirlo, la guerrera de oración de mi casa es mi esposa. ¡Qué mujer para orar! ¡Ja! Ora tanto que cuando la ponemos a orar por la comida se nos enfría. Y ella se pierde en la oración y empieza, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos nosotros quedamos así como que, dale, mija, que hay hambre. Y ella sigue, Padre, se pone a llorar, Señor. Entonces, desde ese momento el que ora por la comida soy yo, para darle, porque no nos da. Yo llevo la palabra y ella lleva la oración. Es hermoso. Es una mujer de Dios. Ojalá algún día la escuche predicar. Predica. Y resulta que cruzando el año dijo, Dios puso un sentir en mi corazón. Y es que este año el altar familiar se va a hacer todos los días. Yo le dije, bueno, señora, va para esa, vamos a hacerlo todos los días. Sí, porque antes era semanal. Y eso que cuando llegábamos a veces cansados o se nos dormía uno de los niños, pues no podía porque estaba dormido. Pero ella dijo, no, todos los días vamos a orar. Y empezamos, 1 de enero, en la habitación de los niños, los 4, tomados de la mano. Entonces yo llevaba la palabra, orábamos juntos, todos los niños oraban, llevábamos la palabra, memorizaban un versículo. Al siguiente día, otra vez, y otra, todos los días. No hemos fallado ni un día más. Acabo el culto y me voy para el devocional, me están esperando. Y ha sido tan maravilloso. Ayer, ellos entraron a estudiar hoy. Y ayer aprendimos aquella cita bíblica que dice que nosotros somos la luz del mundo. Y que nuestras buenas obras hacen que la luz resplandezca a los demás para gloria del Padre. Entonces les enseñé eso a mis hijos. Y les pregunté y les dije, a ver, ¿cuáles son las buenas obras en el colegio? Y Jerónimo dijo, saludar cuando llegue a la escuela. Porque el bendito cada vez que llega al colegio, los profes que lo reciben en la puerta, no lo saluda. Entra así y pasa derecho para el salón rápido. Y yo le he dicho, Jerónimo, por favor, salúdalos. Jerónimo, sonríeles. Jerónimo, diles buenos días. Sí, papá, yo les digo. Se baja el carro y no les dice. Y me desespera. Entonces ayer hablamos de eso, que se van a portar bien en el salón. Todo. Resulta que esta mañana cuando llegamos al colegio se bajaron del carro y dijeron, no les voy a decir nada porque ayer la palabra les dijo todo. Se bajó del carro, tomó la maleta y se fue. Cruzó la puerta y no dijo nada. Yo dije, Señor, ¿qué fue eso? Se devolvió y dijo, profe, buenos días. Y siguió, ay, gloria a Dios. Es el devocional, Padre, esa es la oración, Señor. Y ha sido tan maravilloso todos estos días desde el 1 de enero. Los regaño a punta de Biblia. Aprendimos un día de la mansedumbre y de la humildad. Y le digo, tú no estás siendo manso. Ay, sí, papá, perdón. Y se enderezan. Pero eso no es ser humilde. Ay, sí, papá, perdón. Mire, la palabra de Dios es poderosa. ¿Sabe por qué? Porque usted puede criar a sus hijos en sus fuerzas o los puede criar con el poder de la palabra del Señor. De eso es de lo que te estoy hablando en esta noche. Hay cosas que pueden cambiar si tan solo te empiezas a tomar a Dios en serio. Si vuelves a respetar la presencia de Dios y le das el lugar que Dios debe tener en tu vida. Pero hay gente que tiene a Dios por bombero. Lo busca solamente cuando está mal. Si buscas a Dios cuando estás mal,
mal, nunca saldrás de la resignación. Pero si haces de Dios una habitación constante y le dices: Señor, yo no quiero que vengas de vez en cuando, yo quiero vivir en tu presencia y que tú vivas en mi casa, entonces las cosas van a cambiar a tu favor. Si alguien me está entendiendo, dígame amén. Cuando estos hombres se encontraron con Cristo, Cristo les cambió la vida, pero tienes que tomártelo en serio y entonces vas a ver su mano poderosa en tu vida. Si alguien lo cree, dígame un fuerte amén, por favor. Jesús les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos pidieron lo imposible. Dijeron: Señor, queremos ver. Y mire este hermoso versículo lo que dice. Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y al instante pudieron ver. Y si hay algo más hermoso, es lo último, cuando dice: luego lo siguieron. ¿Sabe qué significa eso? Que hay mucha gente que no ha salido de la resignación porque están siguiendo a Dios de manera interesada. Cuando una persona sigue a Jesús por interés, no cambia. Porque usted no debe seguir a Jesús por interés, usted lo debe seguir por amor. Alguien tiene que decirme amén. Por amor. Si hubiera sido interés, se hubieran marchado después de recibir su milagro y dijeron: no, vamos a seguirlo porque Él nos cambió la vida, y si estamos con Él, todo puede ser diferente, todo puede ser mejor. Si hoy Jesús, como está, te mira a los ojos y te dice: a ver, ya que te tengo aquí cerca, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué le pedirías al Señor? ¿Le pedirías que haga lo posible? ¿O estarías dispuesto a pedirle que rompa tu resignación y haga lo imposible? Yo le tengo buenas noticias. Esta noche vamos a orar para que haga lo imposible, porque Él quiere y lo puede hacer. ¿Sabe qué despertó la compasión de Jesús? Ver que ese par de muchachos, ver que ese par de hombres se levantaron y dijeron: yo voy a luchar por un cambio, no voy a seguir así. Lo peor que puede pasar es que no pase nada, pero por lo menos lo voy a intentar. Y ese día la vida de esos dos hombres cambió por completo. Todo el que necesite una oración, le voy a pedir que se coloque de pie, que levante sus dos manos a Jesús y le diga con todas sus fuerzas a Él: Jesús, sácame de esta resignación. Levanta tus manitos y dile: rompe con todo lo que yo no he podido hacer, Jesús. Entrégale al Señor una vez más esa lucha. ¿Sabes qué hubiera pasado si los ciegos no se levantan a gritar? Hubieran seguido siendo ciegos. ¿Sabes qué hubiera pasado si los ciegos dicen: Señor, danos comida, tenemos hambre? Les hubieran dado comida. Pero ese día, delante de Jesús, pidieron lo imposible. Levántale tus manos hoy al Señor, porque yo voy a orar para que el Dios de lo imposible haga milagros en esta noche sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias porque hay palabras, hay mensajes que son específicos para momentos específicos, para situaciones específicas, para personas específicas. Y yo sé
que el de hoy es así, Señor. Por eso levanto mis manos con fe, por esa iglesia que llegó hoy a la casa tuya, por esa iglesia que está conectada hoy, por aquellos que desde esta ciudad, desde otro país, desde otra zona están viendo este mensaje, y ahí, Señor, con sus ojos llenos de lágrimas, levantan las manos diciendo: Señor, yo no puedo más con esto. Señor, yo estoy cansado de esto, estoy resignado, siento que no hay nada más que hacer, pero por casualidad de la vida, por tu Santo Espíritu, y llegó esta palabra a mi corazón y me está diciendo: voy a hacer lo imposible posible, porque no es tu fuerza, no es tu capacidad, no, es el poder de Cristo que en esta noche está aquí para traer respuesta a tu vida. Entrégale al Señor, vamos, entrégale al Señor esa resignación. Abre tu boca, cuéntale al Señor, dile: Padre, es esto con lo que ya no puedo más, es esto con lo que estoy cansado, es esto con lo que ya estoy rendido, es esto con lo que siento que no hay nada más que hacer. Pero tu palabra hoy me está diciendo: sí, tú no puedes hacer nada, pero yo sí lo puedo hacer. Aviva la fe del pueblo, aviva los corazones de aquellos que están orando por una restauración personal, aviva la fe de aquellos que están orando por una restauración ministerial, aviva la fe de aquellos que están orando por una restauración en sus hijos. Oro por aquellos padres que ven sus hijos perdidos, que dicen: pastor, yo siento que este muchacho ya se me desvió, siento que este muchacho ya se me fue. No te resignes, levanta tu oración por tus hijos en esta noche y dile: Señor, yo y mi casa te serviremos. Cuando yo me entregué a ti, te entregué mi familia, y hoy vuelvo a orar por ella, Padre Celestial. Hoy vuelvo a orar por mis generaciones, en el nombre poderoso de Jesús. Entrégale al Señor esa quiebra financiera, entrégale al Señor esa quiebra de esa empresa, entrégale al Señor ese sueño roto, entrégale al Señor esa carrera que decidiste postergar, entrégaselo. No te resignes, porque Cristo hoy va a activar milagros sobre aquellos que crean, milagros sobre aquellos que confíen, milagros sobre aquellos que en Él esperan. Padre, yo te doy las gracias. Hoy las manos en alto son para darte honra, exaltación y creer en lo que solamente tú puedes hacer. En el nombre poderoso de Jesús, todo el que lo crea diga un fuerte amén, amén, amén. Alabe al Señor con toda su fuerza y dígale: Señor, gracias.